tardes, queridos amigos de todo el Perú y América y el mundo. Estamos transmitiendo desde Huancayo, ciudad incontrastable, desde el corazón mismo del Perú. Hoy día estamos a 26 de septiembre de 2020, siendo 10 para las 6. Vamos a empezar con las alabanzas con el hermano Daniel. Adelante, Dani. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, una vez más, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová. Damos gracias a Dios porque nos está dando una oportunidad más de poder estar en línea con nuestro hermano Josué, con mis hermanos ahí detrás de cámaras, en sonido, en todo el equipo. Gracias al Señor porque nos está dando este nuevo tiempo, nueva oportunidad para poder alabarle, para poder escuchar también su palabra, que es lo más importante en esta noche. Ya estamos anocheciendo, el sol se va. Vamos a alabar a nuestro Dios, para eso vamos a continuar. Esta canción este himno que vamos a cantar, tiene que ver con la venida de nuestro buen Dios, dejando su trono, dejando su gloria vino para sacrificarse por cada uno de nosotros, por nuestras vidas. Vamos a cantar. Amén. Tú dejaste tu trono. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a
vino nuestro Señor por salvarnos, nació en un pesebre, ya no estaba en su gloria. El Señor tuvo que humillarse viniendo a esta tierra para salvar a nosotros, que éramos pecadores. Hacíamos lo que nos da la gana con nuestras vidas. Y Él tuvo que derramar su sangre para salvarnos y sacarnos de ese cieno, de esa asquerosidad en que vivíamos. Y gracias al Señor podemos estar, por su gracia todavía, alabando su santo nombre. En el monte Calvario se dio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Los dejo con nuestro hermano Josué. Amén. Bienvenido nuevamente a la transmisión en vivo que estamos haciendo esta tarde. Gracias por las alabanzas. Dice la palabra del Señor: si nuestro Señor no hubiera recitado, vana sería nuestra predicación. Así que estamos cumpliendo ese mandato del Señor de que debemos compartir sus buenas nuevas. Amén. Vamos a tener una breve
tiempo de oración. Señor, te damos gracias por esta lección número 42. Señor, en la cual nos tienes que hablar acerca, Señor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Señor, a veces son cosas que no comprendemos, pero ayúdanos, Señor, a comprender lo que dice tu palabra y ponerlo siempre en práctica para no sufrir, Señor, como seres humanos. Yo te pido que nos des sabiduría e inteligencia a todos los oyentes y a nosotros también. Utilízanos cual siervos tuyos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. A continuación, la lectura de la palabra de Dios tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, del verso 1 al verso 16. Dani. Amén. La palabra de Dios dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Dani. Estamos en un acontecimiento muy especial, en la cual uno de los amigos de nuestro Señor dice la palabra, un amigo muy especial, muy cercano a él, estaba enfermo. Entonces, al leer estos versículos, nos viene a la mente cómo un discípulo del Señor, un amigo fiel, vamos a decir, alguien cercano al Señor, estaba enfermo. Es algo inexplicable como humanos. Nosotros no podemos entender estas cosas. Diríamos, ¿no? Nuestra capacidad mental diría de que si nosotros somos amigos del Señor, somos discípulos del Señor, somos siervos de Él, entonces no enfermaríamos, no nos enfermaríamos, tampoco pasaríamos cosas tristes, aún no llegaríamos a la muerte, diríamos. Pero no es así. Dice las Escrituras de que en nosotros sufrimos igual que cualquier criatura de Dios. Si bien es cierto, somos hijos, pero también tenemos que sufrir estas cosas, y eso no depende de nosotros, no depende de nadie, sino solamente depende del Señor. Así que entendamos desde ese punto de vista lo que quiere decirnos las Escrituras. En el verso 1 dice: estaba enfermo Lázaro de Betania. Betania estaba cerca a Jerusalén, más o menos a 3 kilómetros aproximadamente. Y en esta aldea vivían no solamente Lázaro, sino también María, su hermano, y Marta. El 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue
la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso vamos a ver posteriormente en las lecciones un poco más adelante, lo que sucedió esto. Pero la Biblia acá lo menciona y lo subraya. Entonces dice el verso 3, enviaron pues a las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, esta enfermedad dijo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Acá podemos observar los propósitos tanto de la vida del hombre, del ser humano, del Hijo de Dios y de todos, el propósito de la vida y también el propósito de la muerte. Así como nosotros hablamos muchas veces que nuestra vida no es pura casualidad que nosotros hemos venido al mundo, no, sino cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Y así como la vida tiene un propósito especial, también la muerte tiene otro propósito importantísimo. Luego, en los capítulos posteriores, vamos a ver el propósito de la muerte de nuestro Señor. Entonces, nos estamos adelantando viendo este tema. Entonces, mirando desde ese punto de vista, acá comprobamos que la muerte o la enfermedad no son ajenos a los hijos de Dios. Así es, amén. Y aún más, Lázaro era un amigo muy cercano a nuestro Señor. Muchas veces nuestro Señor en su ministerio no tenía, dice la palabra, dónde recortar su cabeza, ¿verdad? Seguramente él muchas veces fue a la casa de sus amigos, tanto de Lázaro como de María, como de Marta, para que les hospedasen o para que le diera un alimento, quizás una bebida cuando estén cansados. No sé, porque los amigos son para eso, ¿no? Para recurrir en momentos difíciles, en momentos de necesidad. Entonces, él amaba, el Señor amaba, no solo a Marta, no solo a María, sino también a Lázaro. Entonces dice el verso 6, cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y cuando leo este versículo como humano que soy, me sorprende lo que hizo nuestro Señor. Si yo era tan amigo como Daniel es mi amigo, como Alvarito, como Juan, si yo me enterase que ellos están enfermos, seguramente yo correría a su auxilio, a comprarle quizás una pastilla o alcanzarle una agüita, lo que sea, algo, ¿no? Pero ¿qué pasó con el Señor? Dice, no fue al instante, él se quedó, dice, 2 días más en el lugar donde estaba. Estaba a un lugar distante y él se quedó 2 días más. Entonces, si nosotros leyésemos y no fuéramos discípulos del Señor, diríamos, no, qué indolente es el Señor, ¿por qué no fue a socorrerle inmediatamente? Pero no fue así. Todo esto tiene su propósito. Luego vamos a ver, el verso 7 dice, después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pasando los 2 días, recién deciden a ir a ver lo que ocurría. Entonces le dijeron los discípulos, maestro, si los judíos procuraban apedrearte, y no solo apedrearte, hasta matarte, y otra vez vamos allá, le pregunta uno de los discípulos, y el Señor le contesta, ¿el día no tiene 12 horas? ¿El que anda de día no tropieza? ¿Qué significado tiene esto? Que el día no tiene 12 horas, el que anda de día no tropieza. El Señor estaba queriendo decirle a aquel discípulo de que cuando nosotros vayamos a un propósito, a ayudar a alguien,
a socorrer a un amigo o a un familiar, entonces no nos va a pasar nada. Este discípulo estaba preocupado que iba a pasar peligros, quizás hasta la muerte. Pero él no pensaba de esa forma, por eso le contesta de esa forma. Y le dice, el que no anda de noche. Bueno, el que anda de noche tropieza, pero nosotros andamos de día, le dice. Eso le estaba haciendo para poner calma a aquel discípulo. El verso 11 dice, dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. En otras palabras, estaba haciendo el Señor un juego de palabras para explicar todo este tema, porque no era tan sencillo. Le estaba diciendo, duerme, y yo voy a despertarlo. Entonces los discípulos se fueron por el lado de que nosotros cuando estamos cansados, descansamos, dormimos, ¿verdad? Pero pasa un tiempo y despertamos. Eso es lo que creyeron ellos. Dice, entonces no nos preocupemos porque Él va a sanar. Pero el Señor no estaba refiriéndose a ese sueño. El verso 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ve bien claro, dice de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar de un sueño. Entonces, el 14 ya les reitera y les dice, verdaderamente Lázaro ha muerto. Y otra cosa que me sorprende este versículo 15, y seguramente les sorprende a todos vosotros, cuando dice el Señor, me alegro por ustedes de no haber estado allí. ¿Cómo él? Entonces, si uno piensa humanamente, y diríamos, no, pero ¿cómo se va a alegrar de la muerte de un amigo? ¿Qué caramba? Él no tiene sentimientos, no tiene corazón, no tiene dolor. No era eso. Posteriormente vamos a ver que el Señor tiene más sentimientos que nosotros. En los capítulos posteriores vamos a ver que el Señor no solo eso dijo, sino Él también se lloró por aquel amigo. Eso vamos a ver más adelante. Entonces dice luego, para que creéis, vamos a Él. Para que creéis ustedes, vamos a Él. Y el 16 dice, Tomás, llamado también Dídimo, o en arameo eso significa gemelo. Dijo Tomás a sus discípulos, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Subrayemos la determinación de Tomás. Tomás estaba haciendo una declaración de fe muy enorme, muy grande, cuando dice, vamos nosotros también para morir con Él. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba diciendo que si bien es cierto, el Señor está pasando peligro, lo pueden apedrear, hasta lo pueden matar, bueno, a nosotros también que nos maten. Eso estaba queriendo decir Tomás. Por eso les digo que yo me sorprendo y quisiera también ser como aquel Tomás al decir eso. Muchas veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas, no decimos esto. Hasta nos escapamos y nos hacemos al desentendido, ¿verdad? ¿A quién no nos ha pasado esto? A todos, yo creo. Incluso al mismo Pedro le pasó esto, que él tanto decía, Señor, yo quiero morir contigo juntamente, o no. Pero él, cuando lo apresaron al Señor, tuvo que huir y negarlo al Señor. Entonces somos así, todos nosotros somos débiles. Somos en la fe débiles, también en cuerpo y alma. Así que estábamos diciendo que los propósitos del Señor son muy diferentes a los propósitos de nosotros, los humanos. Y vamos a ver un ejemplo aquí.
¿Recuerdan ustedes en las primeras lecciones cuando el Señor fue invitado a una boda, las bodas de Caná? Estaba presente el Señor, estaba presente María, su madre, la Virgen María. Entonces se acerca la madre del Señor, María, le dice: hijo, ya se acabó el vino, haz algo. Preocupadísima ella: tú estás tranquilo, haz algo. Como humana María, porque María es 100% humana como nosotros, ella estaba preocupada, pensando como nosotros. Entonces le dice: haz algo. Y el Señor le contesta: ¿qué tienes tú, mujer?, le dice. ¿Por qué le dijo el Señor esto? Porque el Señor es puramente Dios y puramente humano, pero nosotros somos puramente humanos solamente, y María también era puramente humano. Entonces, el pensamiento de Dios y del Señor Jesucristo es diferente al pensamiento de nosotros. Nosotros podemos pensar muy diferente, pero él piensa diferente. Entonces, acá estaba ocurriendo lo mismo. Se sorprende cuando María le quiso llamar la atención al Hijo, creyéndose tener poder por ser la madre de nuestro Señor. Por eso acá se equivocan los católicos. Con mucho respeto se los digo, se equivocan. ¿Por qué? Porque María fue y es puramente humana. Y para obtener su salvación, María, la Virgen María, tuvo que entregar su vida al Señor, que era su Hijo. Ahora ella es salva por la gracia y misericordia del Señor. Entonces, eso es lo que no entienden algunos, pero nosotros los explicamos tal cual dicen las Escrituras. Así que sigamos adelante. Entonces, los propósitos. El Señor tiene un propósito, dijimos al inicio, para la vida como también a la muerte. Entonces, a cada uno de nosotros, el Señor también tiene un propósito cuando estemos en vida y también cuando estamos cerca de la muerte y cuando pasamos esto. Ahora, déjame contarles la historia de Joelito y el mío propio. Les voy a contar brevemente lo que pasó. Por allá, por los años 2000, yo estuve muy enfermo, cerca a morir ya. Y yacía en mi lecho casi por un año sin poder ni siquiera comer. Y no podía, porque estaba enfermo totalmente. Y yo soy una persona que pesa normalmente 70 hasta 78 kilos, pero en aquella vez yo llegué a pesar 48 kilos. Estaba hueso y pellejo. Casi un año estaba enfermo, totalmente enfermo. Y para eso yo estaba andando en pecado, había retrocedido, me había ido al mundo, estaba en la perdición, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y en esa oportunidad me trajo a sus pies nuevamente. Y yo retorné, pedí perdón, y el Señor me perdonó, el Señor me restauró mi salud, y aún ustedes me ven ahora hablando de Él. Y las consecuencias de la enfermedad, las secuelas que deja la enfermedad, esas no pasan desapercibidas. Mira las secuelas, las consecuencias de la enfermedad. Dice el rey David en sus crónicas: cuando yo estuve enfermo de pecado, se envejecieron mis huesos, decía el rey David. Y no solo se envejecieron sus huesos,
sino también todas sus entrañas, seguramente sus pies, su cuerpo entero. Igual nos pasa a todos. Cuando caemos en pecado, cuando estamos en contra del Señor, seguramente vamos a sufrir estas cosas. Pero el propósito de Dios es que me levantó a mí, me restauró. Ahora, les cuento la otra cara de la moneda. Joelito se fue, mi hermano mayor, con 58 años de edad, en febrero del 2019. Un hombre sano, fuerte, que nunca pasó enfermedades ni sufrimientos, nada de eso. Él era dedicado netamente al ministerio en el Señor, era un músico, era un siervo, un discípulo muy disciplinado. ¿Y qué ocurrió en febrero de 2019? Él cayó enfermo. Cayó enfermo y rápidamente tuvo que partir a la presencia del Señor. Murió año pasado, en febrero. Entonces yo no entendía, ¿por qué? Yo debí morir en su lugar, porque yo fui más pecador que él, retrocedí muchos años, negué al Señor Jesucristo, estaba haciendo cosas malas, terribles, pecaminosas, pero Joelito nunca hizo eso. Era un siervo fiel, humilde, servidor del Señor. ¿Y cómo se fue? Rapidísimo, en una semana, en 15 días, tuvimos que enterrarlo. Y yo todavía sigo respirando. Por eso digo, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es muy diferente. Seguramente un día cuando yo me encuentre con el Señor Jesús, allá en el cielo le preguntaré, ¿qué ocurrió con él? ¿Por qué se fue tan joven? En el pleno apogeo de su ministerio. Ahí el Señor me dirá tal o cual. Pero eso va a pasar. Yo tengo esperanza que va a pasar y que un día me encontraré con Él, también lo abrazaré y le diré que lo sigo amando y lo sigo recordando como Él fue. Él dejó un vacío tremendo en mi vida, pero lo soporto porque el Señor siempre está conmigo. Así que, queridos amigos, si ustedes han perdido a alguien a que ustedes amaban, quizás un familiar, quizás un vecino, un amigo cercano, entonces pregúntense, ¿qué propósito tiene el Señor para cada uno de ustedes? Pregúntense eso. ¿Y por qué el Señor nos lleva a algunos a muy temprana edad, otros ya a edad avanzada? Hay mucha gente que tiene 90, 95, hasta 97 años y siguen viviendo. Siguen. Pero otros se van tan jóvenes. Entonces todas esas cosas son propósitos divinos que nosotros no entendemos. Pero un día lo vamos a entender. Entonces la próxima semana tenemos una exposición también muy, muy especial. Hablaremos de la resurrección y la vida. Luego hablaremos también el llanto del Señor y la resurrección de Lázaro. O sea, a partir de hoy vienen momentos muy, muy espectaculares en el estudio del Evangelio según San Juan que estamos llevando. Vamos a ver episodios muy, muy interesantes, muy, muy especiales. Para mí, a partir de hoy, empieza una carrera, pero fantástica. Y no se la pierdan, por favor, conéctense, pasen la voz a sus vecinos, a familiares y compañeros, de que vienen cosas mejores de aquí en adelante. Yo sé que hasta aquí también hemos sido bendecidos con todo esto, pero vamos a ver qué propósito tiene también la resurrección. Ahí vamos a ver que nosotros un día vamos a resucitar, vamos a volver
si es que hemos ido a la tumba, un día vamos a resucitar. Dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso se va a cumplir. Así que estemos preparados, estemos a cuentas si es que estamos mal, estamos andando quizás equivocadamente, estamos andando en pecado, nuestra vida está al margen de la fe. Por favor, es momento de recapacitar, es momento de pedir perdón. Y si es que todavía usted no ha entregado su vida al Señor, yo le invito a usted que entregue su vida al Señor. Y su vida cambiará. No en el aspecto de que ya no va a haber sufrimiento para él, ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, no en ese aspecto, sino que el Señor te va a dar su paz, te va a dar una paz y un propósito de vida. Así que busquemos ese propósito de vida y vayamos al Señor en súplica y Él nos perdonará. Así que el propósito que tuvo la muerte de Lázaro fue de que para que la gente, para que los discípulos vieran a través de esta muerte lo que era verdaderamente el propósito. El propósito era de que Dios sea glorificado por ella. Y seguramente el Señor se glorificó con la muerte de aquel amigo querido Lázaro. Y seguramente cuando nosotros partimos de esta tierra, de este mundo, también el Señor se glorificará por nosotros. Así que muchísimas gracias por su atención. Vamos a tener un momento de adoración para finalizar este breve mensaje. Gracias.